Saludo respetuoso nuevamente a los comisionados y a las comisionadas, a los honorables representantes de las víctimas, a la senadora María José Pizarro, a los familiares de Carlos Pizarro León Gómez y a los demás asistentes a esta audiencia. Todos reciban un cordial saludo. Mi nombre es César Palomino Cortés, soy el director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano y lo represento en esta audiencia. La metodología que utilizaré en esta intervención es la siguiente. En primer lugar, presentaré los argumentos con base en los cuales Colombia acepta su responsabilidad internacional por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en contra del ex candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez. En segundo lugar, haré referencia a las vulneraciones ocasionadas a los derechos humanos de los familiares de Carlos Pizarro León Gómez, así como a los hechos concretos de María José Pizarro y María del Mar Pizarro García. Por último, se informará a la audiencia sobre los avances en las investigaciones por los hechos que nos ocupan en este momento. Respecto de la ejecución extrajudicial de Carlos Pizarro León Gómez, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos a la vida, artículo 4, e integridad personal, artículo 5 de la Convención Americana, en relación con su obligación general de respeto y garantía. Considero que los resultados arrojados en los procesos internos se encuentra probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro León Gómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado, particularmente miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, que, entre otras cosas, eran responsables de su seguridad. Las investigaciones a las que me refiero han permitido esclarecer que agentes del DAS planeaban, facilitaban, ejecutaban y encubrían asesinatos selectivos de líderes de oposición en Colombia, como es el caso de Carlos Pizarro León Gómez, ocurrido el 26 de abril de 1990. El esclarecimiento de este magnicidio tiene gran relevancia para el Estado colombiano al tratarse de un candidato a la presidencia de la República que fue desmovilizado del M-19 y firmante del acuerdo de paz que permitió la reincorporación a la vida civil de este grupo subversivo. Colombia resalta la importancia que tiene para el establecimiento de la paz y la democracia la participación de la oposición y sus garantías en seguridad. Las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática, sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que prevalecen en nuestra sociedad. Además, Colombia reconoce la importancia de la paz como uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho y un anhelo de nuestra sociedad, el cual está reconocido en el artículo 22 de la Constitución Política de 1991. Por tanto, el Estado reconoce su responsabilidad internacional respecto de la violación de los derechos de libertad de pensamiento y expresión, artículo 13, libertad de asociación, artículo 16, y derechos políticos, artículo 23, consagrados en la Convención Americana en perjuicio de Carlos Pizarro León Gómez, al no garantizar su seguridad como firmante del Acuerdo de Paz del Movimiento 19 de Abril, M-19, y como candidato presidencial y líder del partido político de oposición, Alianza Democrática M-19 para la época. A continuación,
Me referiré a las afectaciones de los familiares de Carlos Pizarro. El Estado reconoce su responsabilidad internacional por las afectaciones derivadas de las garantías judiciales, artículo 8, y protección judicial, artículo 25, en relación con el derecho a la integridad personal, artículo 5, y el derecho a la familia, artículo 17, consagrados en la Convención Americana. Para el Estado resulta indefensable las vulneraciones, la falta de debida diligencia y exhaustividad, así como las dilaciones en la investigación iniciada con ocasión del magnicidio de Carlos Pizarro León Gómez y el impacto de estas en sus familiares. Aunque en la actualidad se han reconducido las investigaciones, el Estado quiere aprovechar esta oportunidad para reconocer las debilidades que afectaron el avance de la investigación, especialmente respecto de la teoría del caso inicial, en la cual no se vinculó a funcionarios del Estado, y las implicaciones que tuvo para el acceso a la verdad y las garantías de plazo razonable. Insisto, la declaratoria de la ejecución extrajudicial de Pizarro León Gómez como crimen de lesa humanidad no exonera al Estado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales, especialmente respecto del plazo razonable. Aunque dicha declaratoria permitió que figuras como la prescripción no operaran en este caso concreto, no puede ser entendido como un avance, por cuanto los elementos que han permitido las nuevas líneas de investigación eran conocidas desde el inicio. Además, el Estado asume y reconoce su responsabilidad internacional por el sufrimiento adicional de los familiares de Carlos Pizarro León Gómez a causa de las actuaciones y omisiones cometidas por las autoridades en la investigación de los hechos, afectando severamente el derecho a la verdad de los familiares de la víctima directa. Por esta razón, el Estado reconoce como víctimas de todos estos hechos a Margot León Gómez de Pizarro, Margot Clemencia Pizarro León Gómez, Laura Patricia García Mejía, María del Mar Pizarro García, María José Pizarro Rodríguez, Miriam Beatriz Rodríguez Aragón, Claudia Aragón Rodríguez, Carlos Andrés Pizarro Molina y Elida María Molina Fernández. Ciertamente, dentro de los hechos de la petición, encontramos las diferentes barreras y limitaciones de las que fue víctima María José Pizarro Rodríguez por el hecho de ser hija de Carlos Pizarro, mismas que llevaron a la necesidad de cambiar su apellido y filiación e incluso salir del país. El Estado colombiano lamenta las circunstancias que enfrentó María José Pizarro, tratándose de la afectación que sufrió al deber de su padre, al perder su padre, siendo aún una niña, agravada por la persecución que experimentó por ser hija de Carlos Pizarro León Gómez. Esta situación la obligó a abandonar el país y vivir en el extranjero, siendo compelida a cambiar indebidamente su nombre y filiación para poder conseguir el pasaporte que le permitiría refugiarse fuera de Colombia. Estas graves vulneraciones fueron producto de la aplicación de una disposición legal que para el momento de los hechos estaba vigente en Colombia y que fue indebidamente utilizada por las autoridades competentes. Tan es así que fue retirada del ordenamiento jurídico colombiano mediante la sentencia C-109 de 1995 de la Corte Constitucional, por lo que el Estado reconoce que se trata de un hecho, de un daño consumado. Este cambio de identidad también le implicó afectaciones especiales en su participación dentro del proceso penal para
esclarecer la muerte de su padre, lo cual no pudo hacer sino hasta el año 2009, cuando fue reconocida como parte civil dentro del proceso. En sede interna, María José Pizarro logró, a partir de decisiones judiciales, volver a tener su nombre correcto y el reconocimiento de su filiación como hija de Carlos Pizarro. Sin embargo, este hecho no repara el daño causado desde que era tan solo una niña. Es por ello el Estado reconoce su responsabilidad internacional por la violación al derecho a reconocimiento de la personalidad jurídica, los derechos de las niñas y niños, el derecho al nombre, el derecho a la circulación y el derecho a la igualdad, consagrado en los artículos 3, 18, 19, 22 y 24 de la Convención Americana de la señora María José Pizarro. Colombia reconoce que también se afectaron los derechos de María del Mar Pizarro García, a quien su madre tampoco pudo registrar inicialmente con su verdadera filiación, afectando su derecho a la personalidad jurídica y el interés superior de las niñas y los niños. Honorables comisionados y comisionadas, hechas las precisiones anteriores, esta delegación considera indispensable referirse a las garantías de no repetición y los avances de la investigación penal. En primer lugar, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS fue suprimido y liquidado por el decreto 4057 del 2011, en parte debido a la ilicitud de sus acciones relacionadas con actividades de inteligencia ilegales, vínculos con grupos al margen de la ley y participación en asesinatos colectivos. En su lugar, el Gobierno Nacional creó la Unidad Nacional de Protección y le asignó funciones de protección de garantía del derecho humano a la seguridad personal. En la actualidad, esta unidad tiene competencia para articular, coordinar y ejecutar un servicio de protección de quienes, debido a sus actividades o condiciones, se encuentran en riesgos extremos de sufrir daños en su vida, integridad, libertad y seguridad personal. Esto incluye a quienes ejercen cargos públicos o actividades con riesgos extraordinarios como líderes sindicales, la defensa de los derechos humanos, la personería, las personas en situación de desplazamiento y también de los firmantes de paz. En segundo lugar, Colombia ha designado a varias entidades y ha establecido mecanismos para avanzar en la garantía de los derechos de los firmantes de acuerdos de paz. Con su intervención, la Corte Constitucional, mediante sentencia 020-22, hizo la coordinación de estas entidades. También se expidió la ley del Plan Nacional de Desarrollo, comillas, Colombia, potencia mundial de la vida, que refuerza el compromiso institucional con los líderes y firmantes de paz. En esta misma línea, en relación con el proceso penal iniciado por la ejecución extrajudicial de Carlos Pizarro León Gómez, recientemente se ha vinculado a miembros del antiguo DAS en los hechos. Hoy contamos con avances sustanciales en la determinación de responsables individuales que involucran desde el personal de seguridad hasta los directivos del antiguo DAS. De esta manera, Colombia reafirma su compromiso de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y espera que estas medidas sean valoradas de manera positiva por la Comisión Interamericana. El Estado espera que este reconocimiento de responsabilidad contribuya en la reparación de las víctimas. Para terminar, Colombia reafirma su inequívoca voluntad de proceder con la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos, por lo que expresa su total disposición para concertar las medidas de reparación en este caso, ya sea en el marco de una solución amistosa o en el ámbito de un informe de fondo proferido por esta corporación. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero enfatizar en la investigación de los hechos con ocasión de
el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez por parte del Estado colombiano. Honorables comisionados y comisionada, el Estado colombiano quiere ser enfático en que casos como el magnicidio de Carlos Pizarro León Gómez no puede volver a suceder. Como lo mencioné en mi intervención inicial, el esclarecimiento de estos hechos es fundamental para el Estado. Por esto me permitiré hacer unas precisiones frente a los avances en la investigación de los hechos. En el año 2002 se profirió resolución de acusación contra Fidel y Carlos Castaño Gil, quienes finalmente fueron condenados por el homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir. Esta condena marcó un avance significativo en el reconocimiento de la responsabilidad de líderes paramilitares en el crimen. En 2010 se estableció que el homicidio de Carlos Pizarro León Gómez adquiría la categoría de crimen de lesa humanidad. En los años siguientes se realizaron indagatorias a personas claves como Jaime Ernesto Gómez Muñoz, agente del DAS e integrante del esquema de seguridad del señor Carlos Pizarro. El 27 de septiembre del 2023 se profirió sentencia condenatoria de primera instancia en contra. Actualmente se encuentra en trámite el recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación lo acusó bajo la tesis de que este magnicidio es parte de una serie de crímenes perpetrados por las autodefensas en colaboración con el DAS, que conspiraron, orquestaron, ejecutaron y encubrieron planes para eliminar líderes de la izquierda en ataque sistemático a la población civil en los años 80 y 90. Por su parte, el 14 de marzo del 2024, Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del DAS, fue vinculado al proceso mediante diligencia de indagatoria como probable coautor del delito de homicidio con fines terroristas. Flavio Trujillo Valenzuela es otro de los indicados, sobre quien el 2 de mayo de este año se resolvió su situación jurídica. Su vinculación obedeció a que ocupaba el cargo de jefe de corporaciones públicas del DAS y habría tenido relación con los movimientos de personal de escoltas, entre otros el del señor Jaime Ernesto Gómez Muñoz, escolta de Carlos Pizarro. También continúa la investigación contra Miguel Antonio González Hernández, quien para la época de los hechos se desempeñó en el cargo de director de la Dirección de Protección del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. El 18 de septiembre de este año se le acusó como presunto coautor impropio de la comisión del delito de homicidio con fines terroristas agravado. Finalmente, Ernesto Sunari Salcedo, contratista de Avianca, fue vinculado a la investigación a partir del 21 de enero de 2019, puesto que habría aprovechado su rol para ocultar dentro del baño del avión el arma homicida. El 25 y 26 de noviembre del año en curso se tiene prevista su indagatoria. Todo lo anterior lleva a concluir que a nivel interno se han reconducido las investigaciones con el objetivo de superar la impunidad que existe en este caso. Es todo, señores comisionados.